9 y 10 de Mateo, capítulo 6, donde está la oración modelo que el Señor Jesucristo hizo. Capítulo 6 del Evangelio de Mateo está el ejemplo hermoso, maravilloso, poderoso que el Señor Jesús nos deja como una base, como un fundamento para aprender a orar al Padre. No como un rezo, pero como un fundamento, como un formato, como una idea, pero una idea maravillosa, establecida correctamente en un orden que se ejecuta para que lo divino se manifieste en lo humano que somos nosotros. Amén. Ahora sí vamos a buscar Mateo capítulo 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. No vamos a leer todo el Padre Nuestro, pero ahí está la oración completa para que la podamos leer en nuestro tiempo. Qué interesante es pensar en algo tan hermoso que es la forma en que Dios quiere que el ser humano comunique con Él. Y el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, viene a dar este ejemplo a la gente de aquel tiempo, a los discípulos, a los seguidores, todas aquellas personas que querían conocer a Jesús y se acercaban y estaban anhelando escuchar unas palabras de vida, una palabra de esperanza. Acuérdense que el pueblo de Israel en ese tiempo, según la historia universal, según la historia bíblica también, está viviendo bajo el yugo de los romanos. Ellos no tienen un rey propio, ellos no tienen un dirigente propiamente dicho. Entonces cuando Jesús viene, ellos están esperando un libertador de la bota romana, del gobierno del imperio romano, pero no sucede de la manera que ellos lo están esperando, sino que viene aquel maravilloso Señor naciendo en un pesebre como un niño, con toda la humildad. Crece en una familia común, corriente, de un carpintero como padre, que Dios le da al padre humano como carpintero, sabiendo nosotros que viene que fue hecho por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una niña. Y pues jugaba como los niños de su pueblo, ahí donde nació, en Nazaret. Después ellos vienen a vivir en Belén, después se van a vivir a Nazaret, donde recurre al resto de su tiempo, de su infancia, adolescencia, juventud, y luego ya es llamado al ministerio y confirmado su ministerio, que ya estaba intrínseco en él. Cuando la gente empieza a ver a Jesús, yo me imaginaba que su pura presencia impactaba a cualquiera. Su sensibilidad, un rostro lleno de amor, una mirada llena de misericordia, había una gracia en él que yo creo que cualquiera se detenía a mirarlo, cualquiera. Y el Señor sabe que hay tanta controversia entre los mismos judíos. Entre los mismos judíos ya había sectas o sectarismo. Estaban los fariseos, los seduceos, los jebuseos, gente que tomaba la ley, la Torá, el estudio de la palabra, que lo conocían bien, el Antiguo Testamento, los profetas y salmos, porque acuérdate que no existía Nuevo Testamento empieza con Jesús. Ellos eso se lo conocen y hasta discutían que la ley se debe de llevar a cabo de esta manera, que las leyes y las ordenanzas se tenían que hacer de esta otra. Y cuando Jesús los veía, imagínense que el Señor de señores, el Hijo de Dios, el que había dado la palabra a Moisés, esa ley, esos 613 mandamientos que los judíos se aprendían de memoria, que los niños hasta el día de hoy en el pueblo judío, y aunque no estén en Israel, todo niño judío a los 13 años le hacen una graduación, una fiesta llamada Bar Mishvah. Eso es cuando el niño a esa edad se le pasa con los adultos, porque ya conoce los 613 mandamientos del pueblo de Israel. No los 10 mandamientos que usted y yo conocemos los latinos, sino 613 leyes y ordenanzas que el Señor dejó para ellos. Y es un privilegio grandísimo para los padres que el niño llegue a su primer logro. No le hacen fiesta porque sale del 6º grado de primaria o porque salió de high school.
Esa es la fiesta principal de todo adolescente y joven. Por eso el Señor Jesús, cuando tenía 12 años y fue con los padres a las fiestas en la capital, en Jerusalén, ¿se acuerdan que el niño se les pierde y lo andan buscando y desesperados? María y José, ¿dónde está el niño? ¿Y dónde estaba el niño? Estaba discutiendo con los maestros de la ley, con las autoridades eclesiásticas. ¿Qué discutían? Con gran sabiduría, porque él mismo había dado la palabra junto con el Padre cuando fue dada a Moisés. Porque Jesús ha existido desde siempre. Se vino a manifestar como humano en ese tiempo, pero él ya existía. Él traía la sabiduría del Padre, él traía la misma gloria del Padre, él traía el mismo poder del Padre, cosa que un humano no lo entiende fácil porque dice, pero ¿cómo? Era un niño. Entonces Jesús, cuando está empezando su ministerio, algo bien importante que se recalcó era enseñarles a la gente de aquel tiempo que discutían entre sí o sí no, si se hace de esta manera o no. El ojo por ojo y diente por diente había estado establecido como Moisés, pero el Señor viene a mostrar algo superior a la ley y le dice, no es que no la tengan que cumplir, sino que se cumple en nosotros cuando obedecemos la voluntad del Padre. De nada sirve conocer las leyes si no las cumplimos. Entonces él pone este ejemplo de la oración modelo. Y en esta parte de la oración modelo, estos 2 versículos, cuando él dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es enseñar que en toda oración, no importa qué prisa usted tiene, qué quiere usted que Dios le conteste, cuál es su necesidad, no es tan importante como que usted levante una adoración a Él antes de pedirle. La adoración es parte fundamental, el principio fundamental de una oración. Como usted no quiere que su hijo le aviente la puerta al padre cuando papi necesito $20, se los da y le avienta la puerta en la nariz. Pues no, si a un ser humano no se le hace eso, menos al Padre Celestial. Hay que exaltar su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Aceptamos todo tu poder, toda tu gloria, toda tu majestad. Y entonces dice, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esta es la parte más difícil de los seres humanos de entender, el que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Pedir que la voluntad de Dios se haga en nosotros conlleva algo muy importante, hermanos, muy relevante para el día que tú escuchas el primer mensaje del Evangelio y el resto de tu vida, el día que tú haces un trato con Dios o Dios hace un trato contigo y te toma la palabra cuando tú le dices, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte. Lo que dijeron los muchachos, el campamento se llamó I Decide, yo decido, el de los jóvenes. Qué importante es eso. Las decisiones que tomamos en nuestra vida vienen a repercutir años posteriores, años y años. Si fueron buenas, sabemos lo que se espera. Si fueron malas, pues también las consecuencias que contraen. Entonces, el Señor cuando dice esto es una parte muy fuerte en la que decirle, hágase tu voluntad, es aceptar que la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas, pero sobre todo y con lo que más batallamos es que la voluntad de Él está por encima de la mía. Es con lo que todos batallamos. La voluntad del Señor está por encima de nosotros. Y aunque existe la voluntad permisiva de Dios, eso no nos da margen a salirnos de su voluntad. La voluntad permisiva de Dios son aquellas cosas que usted dice, ¿por qué la gente buena muere? ¿Por qué tiene que morir un niño y no un bandido criminal? ¿Por qué tiene que temblar la tierra y tragarse tanta gente? Bueno, yo no me atrevo a preguntárselo a Dios, si usted se atreve, porque yo entiendo que está la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios siempre va a traer una gran enseñanza a nuestra vida para que nosotros demos un vuelco en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y anhelemos buscar su perfecta y buena voluntad. Porque la voluntad permisiva va a pasar muchas cosas, nos gusten o no.
aceptemos o no. Y Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Porque a usted aquí, a mí se me muere un ser querido, porque aquí pase cualquier cosa. Dios no cambia. Dios sigue estando en el trono. Él sigue siendo soberano. Y este mensaje no es nuevo. Siglos y siglos y siglos ha estado escrito esa palabra ahí. Siglos que Jesús lo dijo de sus propios labios, para que la gente entendiéramos que es importante decirle al Señor que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y cuando habla de tierra, habla de nosotros. Usted y yo somos polvo, somos tierra. Él está interesado principalmente en el ser que hizo a su imagen antes que cualquier otra parte de su creación. Entonces Dios nos hizo almas vivientes y por ende tenemos voluntad propia, y la voluntad del hombre siempre se ha de rebelar contra la voluntad de Dios. Está comprobado en toda la escritura. Usted lea la Biblia de pasta a pasta, usted va a ver que la voluntad del hombre siempre se rebela contra la voluntad divina. Por una parte, el ser humano siempre quiere la bendición de Dios. ¿Cuántos aquí no queremos la bendición de Dios? Pero por otra parte, chocamos con que no queremos hacer su voluntad. El mismo Dios que es bueno, bondadoso y misericordioso con nosotros, al que queremos que nos facilite todas las cosas, es el mismo Dios que quiere que le obedezcamos. Es el mismo, Él lo cambia. Cuando el Señor especifica que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo, ¿por qué en el cielo? ¿Por qué pone el ejemplo del cielo? En el cielo existe una armonía perfecta, ¿sí? En el cielo los ángeles cumplen el deseo de Dios de forma completa, perfecta e inmediata. Cosa que nosotros batallamos con eso de los tiempos. Ahorita sí te obedezco, Señor, porque todo está bien. Ahorita sí te obedezco porque, bueno, me quedé sin trabajo y tengo chance de ir a la iglesia. Todo cuando se nos facilita a nuestra comodidad humana o carnal, pues como que ahí nos acoplamos un poquito. Ahora sí voy a buscar a Dios porque tengo este problema. ¿Por qué no lo buscamos cuando todo está bien? Hay gente que se va de viaje y deja a Dios en la casa o en la iglesia. Esa no es la voluntad de Dios. Hay gente que se va al trabajo porque dice: el domingo yo fui a la iglesia, empieza mi semana laboral, yo tengo que cumplir con mis jefes, tengo que sacar mis 50, 60 horas. Ahora yo sé que Diosito, porque así lo minimizan, me va a ayudar, porque como yo ya estuve ayer en la iglesia, ahora yo empieza su humana voluntad y se sale de la voluntad del Todopoderoso. Terrible es eso, que nos estamos causando problemas nosotros mismos. En el cielo, porque los ángeles adoran a Dios de día y noche, también dice que los ángeles les sirven, ángeles, querubines, serafines, todo ese entorno divino está postrado, está atento a la voluntad del Todopoderoso. Esos son los ángeles que están en el cielo, más los que Él tiene en la tierra, los cuales también nos ayudan a cumplir la voluntad de Dios, por si usted no sabía. Por si usted no sabía, el Señor, adelante de otro mensaje con relación a los ángeles, el Señor facilita ángeles. Por eso Él dice: mi ángel acampará alrededor de los que me temen y los defiende. Ese es uno. Pero hay otro tipo de movimientos angelicales que usted ni cuenta se dio, pero Dios ahí estuvo con sus ángeles. Ahí estuvo el ángel del Señor cuidándote, de que no murieras en un accidente, de que no te enterraran un cuchillo, de que no saliera la bala, de que no te destruyeran con brujería. Los ángeles del Señor están en todo tiempo. Entonces, como en el cielo está esa perfecta armonía, esa perfecta obediencia, esa plenitud, Jesús decía, porque Él vino de allá. Dice la Biblia que Él dejó su trono y vino a encarnarse, vino a humillarse. Él vivió lo celestial, Él vivió lo divino, Él sabía lo que era allá. Por eso dice, orando al Padre, pídanle
que como se hacen las cosas en el cielo, se hagan aquí en la tierra. Imagínate que nosotros hiciéramos eso. Esto sería una maravilla. Esto sería un paraíso. No existían las cárceles. Los hospitales no estuvieron llenos de gente. Habría en abundancia de todo. Porque Dios gobierna en el cielo y quiere gobernar en tu tierra, en mi tierra, nuestro corazón. Quiere que esa voluntad maravillosa que se hace allá, se haga acá. Todos los que cumplieron la voluntad del Padre antes de que Cristo naciera, todos aquellos hombres de Dios, aquellos profetas, lea desde el Génesis hasta Malaquías, toda esa gente que obedeció a Dios, ¿dónde cree que está? Lea la Biblia. No le voy a dar la respuesta. El desear que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo implica reconocer la soberanía de Dios, que no hay alguien más soberano en la vida matrimonial que el Señor. Así se ame, se respete a la pareja. Si la soberanía de Dios no está en el matrimonio, la cosa va a ir mal. Está en la vida de un joven que está empezando a caminar, apenas conocer la vida. La soberanía de Dios está en un bebé que acaba de nacer, en un niño, en una madre soltera, en un padre soltero, en una familia con necesidades, en una familia con problemas. La soberanía de Dios está encima de todas las cosas. Del que obedece y que no obedece, la soberanía del Señor ahí está. A buscar hacer, decir que se haga tu voluntad en mi vida, reconocer la soberanía de Dios y dígale a su hermano, y renunciar a mi propia voluntad. Dile, necesitas renunciar a tu propia voluntad si realmente quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Lo más difícil para todos, incluyéndome yo, es renunciar a nuestra voluntad. Pero es necesario hacerlo, es importante hacerlo y es ahorita en estos tiempos urgente hacerlo, urgente hacerlo. Esto implica renunciar a la nuestra para alinearse a los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios nunca los vas a reconocer en tu vida, nunca vas a saber, como dije en otro mensaje pasado, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? No se conocen, no se aplican en nuestra vida hasta que aprendemos a doblar la rodilla y decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando yo le dije, me pregunté a mi esposo, ¿por qué renunciaste a la carrera de medicina, de seguir ejerciendo medicina? Dijo, porque entendí que la voluntad del Señor, la mía era estudiar. Mis papás también querían que yo fuera médico, pero la voluntad de Dios es que yo fuera pastor. Tengo mi profesión, pero mi llamado en esta tierra y en esta vida es el ministerio. Y así he conocido ingenieros, arquitectos y todo tipo de gente, maestros y todo. Entender tu vocación es una cosa, entender tu llamado es lo que te va a llevar al propósito de cumplir la voluntad de Dios en todos los estándares de tu vida, en todo lo que tú tengas que hacer en los 50, 60, 80 o 90 años que Dios te dé en esta tierra. Es importantísimo. El hacer la voluntad del Señor va a repercutir en nuestra vida de manera impresionante. Cuando nosotros le pedimos al Señor que se haga tu voluntad, le estamos diciendo, dejo de hacer la mía y comienzo a aceptar la tuya. Aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea, y de la forma que llegue. Hay gente que hasta que no se queda sola, entiende y dice, ya me di cuenta que esta era la voluntad de Dios. Hay gente que hasta que pasa un proceso muy fuerte, difícil, entienden que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que reconocer que Dios tiene un derecho
sobre todas las cosas de gobernar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no nos hicimos a nosotros mismos. Tú no te hiciste. Dios utilizó unos padres para formarnos en ese vientre de esa madre y salir de los lomos de nuestros padres. Sí, pero el que nos creó fue el Señor. Entonces Él es soberano. ¿Para qué? Para que Él ejerza en nosotros ese derecho de gobernar. Cuando hablo de gobernar, no estoy hablando de tratarnos como títeres. Estoy hablando que el gobierno divino es lo mejor para el ser humano. Que el gobierno divino no oprime, no esclaviza. El gobierno divino viene con amor y con gracia. Con amor y con gracia, que usted no lo va a recibir de nadie. De nadie. Porque a la persona incluso que más amamos o que creemos que más nos ama, cuando la ofendemos, parece que se nos acaba la gracia y se acaba el amor. ¿No es verdad? Pero Dios no. La misericordia de Dios es para siempre. Hasta el último instante de vida, la misericordia de Dios está contigo, mostrándonos su buena voluntad. Y el Señor Jesús mismo puso el ejemplo más adelante, cuando en Juan 6:38 dice: yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué hermosa la vida del Señor Jesús, pudiendo hacer las cosas como Él quisiera. Él dice: ¿saben una cosa? Yo mismo he bajado del cielo, he sido enviado, pero no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Por eso el ministerio de Jesús tuvo éxito. Usted quiere tener éxito en lo que haces, en lo que trabajas, en lo que estudias, en lo que colaboras, en lo que sirves en la iglesia o en el lugar donde tú estás trabajando, ahí estás dando un servicio también. Quieres tener éxito y quieres crecer de nivel, es haciendo la voluntad del Señor. No hay otra manera. De otra manera, es el otro lado opuesto. Siempre vas a ser esclavo de ese lugar. Nunca vas a tener logros y metas existenciales. Te vas a quedar ahí siempre. Cuando el Señor nos ha prometido que Él nos quiere llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Qué buena es la voluntad de Dios y qué maravillosa es. De tal manera que cuando entendemos esto, que el mayor ejemplo de sujeción a la voluntad del Padre fue el mismo Señor Jesús. Cuando Él está llorando en el Getsemaní, en aquel huerto en el que he estado varias veces en Jerusalén, y está una gran roca ahí, ya así toda aplanadita, donde toda la gente quería, antes ya la acercaron, ya no te puedes así meter adentro, pero donde se cree que en esa parte del huerto de Getsemaní es donde Jesús estuvo llorando y diciéndole al Padre: si no es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Y Él acepta el reto de ir a la cruz, a morir por tus pecados, mis pecados y de toda la humanidad. Poder salvar al mundo pecador a través de ese sacrificio santo y maravilloso de nuestro Señor. Que toda su sangre fue derramada ahí para perdón, para sanidad, para restauración, para liberación. Él sabía que iba a ser algo muy fuerte, pero Él lo cumple, y lo cumple completito. Todas las horas que estuvo colgado ese cuerpo en la cruz, ahí estuvo, pensando en ti y en mí. Todo completo fue su sacrificio. Aunque unas horas antes en la noche le había dicho: Señor, Padre, si quieres, pasa de mí este trago que viene muy amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínate. Y el Señor se entregó de manera voluntaria y maravillosa. ¿Cómo podemos comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida? Para mí el principio fundamental, aunque usted puede encontrar muchos pasajes en la Biblia, está en Romanos capítulo 12:12. El apóstol Pablo, hablando a la gente de Roma, a los cristianos en Roma, les dice: no se amolden a este mundo actual.
Porque Roma en aquel tiempo era la fascinación, lo que ahorita todo mundo, que el último teléfono, que la ciencia ha avanzado tanto, que el último juego, los muchachos buscan lo último de la moda, tanta cosa que alucina, que fascina, que entretiene. Pablo le decía a los romanos, tengan cuidado con eso. Están en una ciudad bien peligrosa. Tengan cuidado con eso. Nosotros tenemos tiempo diciendo que Houston se ha puesto una ciudad bien peligrosa. ¿Usted no sabe? Y todo su alrededor. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Hasta que nosotros no pidamos a Dios ayuda en que seamos renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, dice otra versión, no va a haber cambios como para anhelar hacer la voluntad de Dios, sino que al contrario, nuestra voluntad nos somete y nos somete más a la carne, y la carne sigue haciendo lo que siempre quiere y va dejando a Dios a un lado, a un lado, a un lado. Entonces esta parte que dice que seamos transformados mediante la renovación de la mente, Romanos 12:2, así podrán comprobar, dice claramente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No es cualquier voluntad, no es imperativo, no es obligado, es lo mejor. Tú estás aquí porque lo mejor de Dios viene para tu vida, porque Dios es bueno y su voluntad siempre será agradable. Aunque hemos estado en el dolor, aunque hemos estado entregando a nuestro ser querido, verlo en un ataúd, uno y otro, aunque hemos pasado diferentes tribulaciones, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue dando la paz, Dios sigue dando el gozo, sigue dando la alegría. Él sigue siendo fiel, fiel. No importa lo que tú estés pasando, la fidelidad de Dios no cambia. Nosotros nuestra fidelidad la medimos de acuerdo a nuestra condición humana. Hoy sí hoy sí sirvo a Dios porque hoy puedo, hoy quiero, hoy tengo ganas. Mañana a lo mejor no, o mañana yo me organizo con esto y esto y esto, y Dios me puede esperar porque como Él es bueno, que se espere tantito. Pero mi carne, mis emociones no se esperan. Mi voluntad no se quiere esperar, quiere gobernar. Esa es la lucha de la carne y el espíritu todo tiempo. Así es que para que haya esa renovación en la mente, hermanos, lo único que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos y no dejar de aprender. Es la única manera. Cuando nosotros pensamos que ya sabemos todo, como yo tengo 40 años leyendo la Biblia, yo voy a decir, otro domingo yo vengo, ¿y para qué la estudio? ¿Para qué escribo un mensaje? Yo tengo tanto conocimiento que de eso les voy a hablar. Ay de mí el día que yo haga eso, porque entonces va a hablar Juani, pero no va a hablar el Señor. Así hacemos con nuestra vida. Al cabo Dios ha sido bueno y me pasó esta y esta, también me va a pasar esta otra. Cuidado con eso, porque dice la palabra que hay una gran expectación de juicio, que Dios así como es amor, también es justicia. Y no podemos jugar con la soberanía de Dios, no podemos jugar con la gracia del Señor. Entonces la renovación de nuestro entendimiento es lo primero y lo principal. ¿Cuándo se renueva? ¿De qué manera más fácil? Es cuando tú te pones a leer la Biblia, lees la Biblia todos los días y horas después o antes de leerla, tu mente se va a renovar porque se va a renovar. Le va a entrar la luz de la palabra y va a salir toda tiniebla que se guarda en ella. Cuando la carne ha hecho tanto su voluntad, tinieblas se empiezan a guardar en la mente y choca tanto con la palabra que cuando la vas a agarrar, para que te des cuenta que hablo de tinieblas, apenas la vas a agarrar y te va a empezar a dar sueño. Para que entiendas la importancia de que necesita haber renovación del entendimiento. Apenas empiezas a orar y mejor prefieres orar acostado y te quedas dormido. ¿Por qué no oras de rodillas? Ahí si te caes, pues va a ser más cerquita el trancazo. Pero ¿por qué no hacemos las cosas así? ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad del Señor. Porque nuestra carne está tan viciada a hacer su voluntad que ya es un grandísimo reto decir hacer la voluntad del Señor. Cuando es un gran privilegio
Es el grandísimo privilegio saber que tenemos un Dios que nos habla, un Dios que nos ama, un Dios que se manifiesta en tu vida, un Dios que tiene misericordia, un Dios que trae lo nuevo para ti. ¿Por qué personas tardan tanto en recibir una promesa, una palabra profética que se le ha dado? Porque no se han sometido a la voluntad. Hay gente que quizás ahorita está recibiendo algo que debieron haber recibido hace 5 años. ¿Por qué ese letargo de esperar 5 años? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. No es que la palabra no sea funcionable, no es que la palabra no sea verdad, es que Él no preparó su corazón, no preparó su alma, su vida delante de Dios para que eso suceda. Porque así trabaja Dios. A veces los procesos a muchos nos enseñan y nos ajustan y nos alinean, pero otros los procesos los hacen como que más lentos, en lugar de ser más aplicados. Todo proceso está para educarnos, obviamente, claro que sí. Pero el no morir a nosotros mismos es peligroso. Cada día tenemos que morir. Dígale a su hermano, tienes que morir a ti mismo. Dijo el mismo Señor Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o queda abajo de la tierra y muere, no dará fruto. Mas si el grano muere, cuando cae en la tierra y se explota, sale dando mucho fruto. Así ustedes, dice el Señor, si quieren ser mis discípulos. Hay que morir a nosotros mismos para que la voluntad del Padre se ejerza de una manera maravillosa. ¿Hay gente a quien usted admira? ¿Hay gente en el cristianismo, alguien a quien usted admira? Si hay algo de admiración, dice la palabra, entre nosotros, hay que dar testimonio. Qué importante, pues sépase que esa persona a la que usted admira muere todos los días para que Cristo viva en él. Así que para entender lo que es hacer la voluntad del Padre, necesitamos cada día morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para vivir para Él. No es morir por morir, es morir a mi manera de pensar, a mis decisiones sin tomar en cuenta a Dios, y empezar a vivir para Él, y conforme a su propósito somos guiados. ¿Sí? ¿Por qué? La palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero no aquellos que quieren dirigir al Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios que mora en ellos son hijos de Dios. Se manifiesta el poder de Dios. Pero aquellos que piensan que porque el Espíritu Santo vino a ellos y ellos toman control y ellos quieren dirigir o darle lugar al Espíritu cuando ellos quieren, esos no son guiados por el Espíritu. No nos equivoquemos con eso. Usted es cristiano 24/7. Usted es hijo de Dios 24/7. Así como nosotros queremos que Dios sea siempre fiel, nosotros debemos mostrar fidelidad a Él. De la misma manera. No se compara, porque la Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y esa es la buena voluntad del Padre, y es maravilloso escuchar eso. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos tenemos el Espíritu de Dios, pero no somos guiados por Él. Para esto tiene que haber una total rendición, si queremos que el Espíritu de Dios nos dirija. Cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo, Él simplemente deja de manifestarse. Específicamente cuando no le tomamos en cuenta. Cuando no le tomamos en cuenta al Espíritu Santo, obviamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces usted ya no siente aquellas manifestaciones, aquel poder, aquel fuego, aquella unción. Simplemente pregúntese, ¿dónde lo dejé? ¿Cuándo dejé de tomar cuenta al Espíritu Santo de Dios? Nosotros a veces no aceptamos los procesos como para aprender y salir adelante, sino que alargamos nuestros procesos y tardamos años en ver el plan de Dios. Y decimos, no, pues es que Dios se olvidó de mí. Dios no se olvidó de ti, tú te olvidaste de Él. No podemos meter a Dios en nuestro plan, nosotros nos ajustamos al plan que Él tiene, que es mucho mejor. Mientras yo retraso mi obediencia a Dios, porque claro, yo también mentiría si dijera que siempre he sido obediente. Cuando yo retraso mi obediencia a Dios,
no solamente voy a ver consecuencias negativas, sino que la mano de Dios no se va a estar manifestando. No se va a manifestar. Por eso cuando sabemos que hemos cometido pecado, hemos cometido un error, tomamos una decisión sin tomar en cuenta a Dios, inmediatamente hay que arrepentirse y pedirle perdón. Y volverle a decir que se haga en mí tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque no solamente lo tiene que oír tu espíritu, lo tiene que oír el diablo, lo tiene que oír Satanás. Porque el anhelo de él es que tú no cumplas la voluntad de Dios. Él te quiere ver arruinado, te quiere ver en miseria, te quiere ver enfermo. Ese es el plan de él. Pero él sabe que un arma poderosa en nosotros es estar cubiertos con la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pedir perdón al Señor por no hacer su voluntad es muy bueno y es muy saludable. Y es empezar un nuevo comienzo. Empezar de la mano con Dios. Qué bueno que Dios da oportunidades. Él es un Dios de oportunidades. Él no nos deja ahí. Él no nos quiere en vergüenza. Muchas veces Dios frustra nuestros planes. Él los frustra. Parece que todo va bien bonito. De repente, se cayó. Cuando eso pasa, dile: gracias, Señor. Gracias que estás interrumpiendo mi caminar, porque era el mío y no iba contigo. Hace rato me solté de tu mano y no me había dado cuenta. Cuando yo no estoy segura, le digo: Señor, si no es tu voluntad, frustra todo. Estorba esto, estórbalo completamente. Así me estarás diciendo que no es tu voluntad y yo detengo todo, yo paro. Eso tenemos que tener ese valor para hacerlo. Ese valor para hacerlo. Estorba, Señor, cualquier cosa que no venga de ti. Es imposible obedecer a la voluntad de Dios si no rendimos la nuestra. Imposible. No se puede vivir en dos voluntades. No se puede servir a dos señores. No se puede beber agua sucia y agua limpia. Se tiene que beber de una sola fuente, y es la fuente de vida, que es el Señor Jesús. Por eso dice él: cuando tomen de esta palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tomamos y aplicamos la palabra, de verdad la buena voluntad del Padre se estará haciendo en nosotros. Y en primera instancia, según el apóstol Juan, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, él habla de la importancia de que en su voluntad nosotros seamos santificados. Para que estos vasos estén preparados, empezamos por obedecer a Dios, pero al mismo tiempo Dios se encarga de santificar nuestras vidas. Santificado o apartado para Él, separado con propósito divino. Eso es ser santificado o santo. Así es que cuando estamos como canales que obedecemos la voluntad de Dios, somos canales de bendición. Entendemos que somos bendecidos para bendecir. Estamos creciendo para ayudar a crecer a otros. Estamos mejorando para que otros también mejoren. Así es que la santificación es necesaria. Y esto no viene de la voluntad humana, sino la divina. Es de la divina. Cuando decía el Señor que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, al decir voluntad de Dios, es apártate. Apartado, eso es lo que significa santo, es apartado, con un propósito eterno, divino. Cuando Dios ve esto en nosotros, el anhelo de apartarnos para Él, es para hacer su voluntad, es negarnos a nosotros mismos, es renunciar a nuestra voluntad. Como seres humanos nos dio libre albedrío, nos dio una voluntad, cosa que no sucede en ningún otro ser creado. Y en la voluntad nuestra es porque tenemos un alma, y esa alma, ahí va el entendimiento, va la voluntad, va todo aquello que razonamos nosotros, incluyendo el pasado y el presente. Todo lo que nosotros razonamos en nuestra vida, esa es el alma. Y dentro del alma está la voluntad. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor, ten misericordia de mi alma, ayuda a mi alma, fortalece mi alma, es porque nuestra voluntad está teniendo problemas internos. Hay una gran lucha interna en el alma. Entonces, a causa de eso, nosotros buscamos a Dios
entregamos nuestras vidas al Señor y entonces anhelamos empezar a dar los primeros pasos obedeciendo a su voluntad. El alma se va a someter al más fuerte. Si tu carne es fuerte, siempre va a hacer lo que tu carne quiere. Pero si el Espíritu de Dios que mora en nosotros está fuerte porque le damos el lugar a Él, la alma se va a someter al Espíritu. Depende a quién tú más alimentas, es al que el alma se somete. Y si se somete al Espíritu, va a ser más fácil hacer la voluntad de Dios. Pero tiene que haber un rendimiento a eso. Y tiene que haber una renovación de la mente. Cuando la gente dice, es que leo la Biblia, no entiendo nada. Por eso tienes que orar, para que sea el Espíritu de Dios que se te revele cada palabra y vienes a verte como en un espejo tu vida y viene a traer algo, no solamente un conocimiento, sino un discernimiento del plan de Dios para nosotros. Cuando la palabra es luz, la palabra es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo está establecido aquí en su palabra. Así es que no hay excusa, es el manual, vamos a decirlo así, para aprender a hacer la voluntad de Dios. Es el manual. No importa tu vida anterior, antes de conocer a Dios, pero cuando quieres realmente conocerlo y te sometes a su voluntad, las cosas empiezan a cambiar. Todo se favorece, todo va en favor tuyo y el Señor empieza a manifestarse de maneras que tú nunca antes te imaginaste. De maneras maravillosas, obra Dios. Él abre caminos donde no hay. Él abre puertas que estaban cerradas. Él sana cuerpos enfermos. Él quita toda maldición. Él establece su reino en nosotros. ¿Cuántos esta mañana están dispuestos a decirle, rindo mi voluntad y quiero hacer tu voluntad? Rindo mi voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. A lo mejor usted ya tiene planes. No es que siempre los planes sean malos, pero llévelos en oración. Llévelos en oración y usted va a ver cómo el Señor se los va a mejorar. Todavía mejor. Todavía. Siempre hemos escuchado testimonios de que Dios dio una oportunidad. A veces la oportunidad no la tomamos porque en nuestra mente, en nuestra carne pensamos que no, yo creo que yo merezco algo más que eso. Y tú no te das cuenta que en eso que Dios te estaba dando venía lo mejor. Nosotros buscamos algo bueno a nuestro razonamiento humano, pero en Dios está lo mejor. Entonces cuando Dios mete la mano, olvídese, eso es maravilloso. Cuando Dios empieza a mover las cosas, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Y hay tantas promesas, como decíamos el viernes en el mensaje del culto del viernes, promesas maravillosas de Dios para nuestra vida, que el Señor está desesperado por cumplirlas. Nosotros estaremos preparados para recibirlas. ¿Estamos listos para recibirlas? Hay que pensar en eso, hay que analizar eso. Y nuestra fe en el Señor tiene que descansar en Él. Cuando nuestra fe no descansa en Él, estamos desesperados por hacer las cosas a nuestra manera y en nuestra carne. Hay que aprender a descansar en Dios y que se haga su voluntad aquí en mi vida, en tu vida, como se hace en el cielo.